Sean bienvenidos a la asignatura Programación para Internet. Les saluda el ingeniero Alex Castillo y en esta ocasión vamos a ver los tipos de datos y operadores en PHP. PHP es un lenguaje débilmente tipado. Sin embargo, en PHP existen distintos tipos de datos: string, enteros, flotantes, booleanos, arrays y objetos, además de null y resource. Conocerlos es esencial porque condicionan cómo se comportan las operaciones que hagamos. Cuando trabajamos con tipos de datos en PHP, a menudo usamos funciones como getType y bardump para inspeccionar valores cuando programemos. Las cadenas de texto pueden ir entre comillas simples o dobles. Si las ponemos con dobles, PHP interpreta variables dentro de la cadena, por lo cual se nos facilita construir mensajes de salida. Cabe destacar que existen funciones útiles para texto como strlen, substr y strpost. PHP distingue enteros, int y números con decimales, float o double. Las operaciones básicas son las mismas que en matemáticas: suma, resta, multiplicación, división y módulo. No olvidemos algo importante: la división puede devolver float aun cuando ambos operadores sean números enteros. Las variables con valores booleanos nos sirven para condiciones true o false, es decir, verdadero o falso. Null indica ausencia de valor. En el ejemplo mostramos cómo una condición basada en booleanos controla el flujo del programa y cómo usar isNull para determinar si una variable tiene o no tiene valor. Los arrays son clave en PHP. Pueden ser indexados o asociativos. Con for each podemos recorrerlos y en el ejemplo tenemos un array indexado de frutas y otro array asociativo con datos de personas. A ambos accedemos ya sea por índice o por clave. Las clases simples y los objetos en PHP nos permiten agrupar propiedades y métodos. Vemos una clase simple usuario con una propiedad nombre y un método saludar. Si observamos el código, la estructura de la clase tiene un formato similar a otros lenguajes de programación, como en el lenguaje C o el lenguaje Java. Encerramos entre llave el código de la clase y ponemos adentro sus propiedades y métodos, en este caso con sus respectivos modificadores de acceso público o privado. Luego, para poder utilizar la clase, creamos una instancia de ella y llamamos a sus métodos. PHP realiza conversiones automáticas, lo cual se conoce como type juggling, cuando es necesario. Pero además podemos forzar el tipo con casting. Si ponemos entre paréntesis int, entre paréntesis float, string o bool, estaríamos haciendo un casting de manera forzada. Como podemos observar en el código, aquí tenemos ejemplos de las dos operaciones. En el caso de type juggling lo podemos demostrar acá cuando tenemos una variable de tipo texto que tiene el valor 100 pero entre comillas, y a la hora de operarlo con otro valor en una fórmula, automáticamente PHP lo convierte a número y luego realiza la operación sin que nosotros le especifiquemos que el dato es numérico. Eso es una demostración de type juggling. Con respecto al casting explícito, vemos acá que antes de la variable x le estamos colocando entre paréntesis int. Eso significa que estamos haciendo un casting de manera forzada,
a un valor entero de la variable x. Los operadores aritméticos se escriben igual que en otros lenguajes de programación, usando los símbolos más, menos, asterisco para multiplicación, una pleca para la división y el símbolo de porcentaje para módulo. Y con respecto a las formas de asignación como más igual, estas nos permiten abreviar fórmulas como en el ejemplo en el cual vemos que usamos más igual para crear un acumulador. Y más abajo tenemos una multiplicación con el símbolo asterisco. Realmente PHP tiene una sintaxis muy sencilla, nada alejada de lo que ya hemos aprendido anteriormente con otros lenguajes de programación. Algo muy importante a aclarar. Cuando utilizamos doble símbolo de igual, estamos comparando valores con conversión de tipos. Y mientras que si utilizamos triple símbolo de igual, esto exige que ambos datos sean iguales en tipo y valor. En este caso, tipo y valor idénticos. Mostramos el clásico caso de comparar 0 igual con 0 entre comillas. Esto nos dará true o verdadero. Pero en este caso, si comparamos 0 con triple símbolo de igual con 0 entre comillas, nos dará falso porque detecta que un valor es de un tipo de dato y el otro es diferente, lo considera como texto. Ahora, en este otro ejemplo podemos ver cómo se utilizan los operadores lógicos. En el caso de PHP, el doble ampersand es el operador lógico y o AND en inglés. La doble barra es el operador OR. Y el not se especifica con el símbolo de admiración de cierre. Si nos fijamos también, otra cosa o característica interesante de PHP es que la concatenación, en este caso acá, podemos observar que la hacemos con un símbolo de un punto. En otros lenguajes de programación se utiliza el más para concatenar textos, pero en este caso lo hacemos con punto. También en PHP existe el mismo concepto de incremento y decremento con más o menos. Si lo colocamos antes o después de la variable, pues es un preincremento o un postincremento. Esto es similar a cómo se trabaja en el lenguaje C++. Acá tenemos otros dos ejemplos. En este caso serían ejemplos combinados. En el primero podemos observar que estamos haciendo una operación con un valor que simula venir de un formulario web, porque todo dato que viene de un formulario web, un formulario HTML, cuando viaja esa información por internet hacia el servidor, lo recibimos en PHP, pero se considera como un valor de tipo texto. Entonces, en este caso, el valor precio 150.50 lo hemos colocado entre comillas simulando que es un valor que viene de un formulario y luego lo queremos operar con el valor cantidad. Entonces, en ese caso tenemos que aplicar una conversión forzada de tipo de dato. Ponemos float entre paréntesis para el precio y en ese caso lo convertimos a un valor numérico y lo multiplicamos por 3, que sería la cantidad, para realizar la fórmula matemática. Este otro ejemplo que tenemos acá muestra el formato que puede tener una variable, en este caso de tipo arreglo, que contiene 3 datos, y en ese caso básicamente podemos utilizar instrucciones de otro tipo como for each para poder recorrer los arreglos. En este caso sería un bucle for each para ir obteniendo el valor de cada uno de los datos dentro del arreglo a medida que se va recorriendo. Esto sería todo para este video. Se despide de ustedes el ingeniero Alex Castillo. Muchas gracias por su atención. Saludos.